Nos pasamos entonces a la pregunta 11. Esta pregunta me encantó porque requiere poner en juego muchos conocimientos y además también mezcla la geometría con el álgebra, ¿ya? Entonces, dice el área de un triángulo equilátero de lado Q centímetros es la cuarta parte del área de un cuadrado de lado P centímetros. Entonces, ¿cuál es el valor de P dividido en Q o de la razón entre P y Q? Cuando yo comencé este video, yo les mencioné que esta prueba requería que las personas que la rinden tengan una base muy fuerte en álgebra, porque si usted no sabe manipular expresiones algebraicas, entonces de verdad que no tiene nada que hacer en este tipo de preguntas, porque si usted se fija, es como esa típica pregunta que te dan puras letras y al final el resultado es un número, ¿sí? Entonces, si usted no sabe manipular expresiones que contienen letras, entonces no le va a ir bien en este tipo de preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué información nos están dando y qué es lo que nos piden. Nos piden, ¿cierto?, encontrar el valor de P dividido en Q y nos dicen que el área de un triángulo equilátero de lado Q es la cuarta parte del área de un cuadrado de lado P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la relación que nos dicen acá de forma algebraica. Entonces, si hay un contexto geométrico, lo primero que va a hacer usted es hacer un dibujo de la situación. Entonces, tengo aquí un triángulo equilátero, ¿ya? Y como este triángulo equilátero tiene un lado Q, esto significa que todos estos lados del triángulo miden Q. Vamos a ignorar la unidad de medida por el momento, ¿ya? Porque no nos interesa en el fondo para resolver el problema. Y acá, no, van a ver dos tipos de personas, aquellas que tienen buena memoria y han entrenado harto y por lo tanto se acuerdan de lo que yo voy a explicar acá, o aquellas que en el fondo, si bien no se acuerdan, pueden llegar a deducir lo que yo voy a explicar. Entonces, una propiedad muy importante a tener en cuenta de los triángulos equiláteros es que su área solo depende de la medida del lado, porque es un triángulo equilátero. Entonces, si yo conozco la medida del lado, puedo sacar inmediatamente el área. Y el área de un triángulo equilátero, ¿sí? Siempre se calcula como raíz de 3 cuartos por el lado del triángulo elevado al cuadrado. Como en este caso, el lado mide Q, entonces el área de este triángulo equilátero sería raíz de 3 cuartos por Q elevado al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, esto sale del siguiente razonamiento. Cuando usted tiene un triángulo equilátero, ¿sí? Digamos que este es el triángulo equilátero. Si usted quiere calcular el área del triángulo equilátero, entonces lo que usted debe hacer es multiplicar la base por la altura y dividirla en dos. Entonces, la base de este triángulo ya la tenemos, es Q, pero la altura no la tenemos. Entonces, tenemos que expresarla en términos de Q, ¿sí? Porque mire, voy a trazar la altura y como el triángulo equilátero es simétrico, porque todos los lados son iguales, entonces cuando usted trace la altura, que me está quedando chueca, cuando usted trace la altura, por ser altura, forma un ángulo de 90 y además, como el triángulo es simétrico, entonces te corta justo la altura en el punto medio de la base. Entonces esto significa que este cachito de acá mide Q partido a la mitad, Q medios. Y si tú quieres sacar cuánto vale la altura de este triángulo equilátero, pues como hay un triángulo rectángulo y Q medios se asumen como conocidos, tú puedes sacar la altura usando el teorema de Pitágoras. En ese caso, la relación sería x cuadrado más el otro cateto, q medio al cuadrado, igual a q cuadrado, ¿sí? Y luego de un trabajo algebraico no menor, x cuadrado más, aquí una fracción elevada al cuadrado, entonces se eleva arriba y abajo, q cuadrado cuartos igual a q cuadrado. Después paso restando el q cuadrado cuartos, te queda x cuadrado sería q cuadrado restado a q cuadrado cuartos, y eso por propiedades y operatoria de fracciones sería 3 q cuadrado cuartos, ¿sí? O sea que
Si tú quieres despejar la x, sacas la raíz. X sería raíz de 3. Me quedé sin espacio. Habíamos llegado a que x cuadrado era igual a 3q cuadrado cuartos. Entonces, si tú sacas la raíz acá, raíz de x cuadrado, como x es una medida, es positiva, entonces ignoramos el valor absoluto, x sería igual a, y le saco la raíz a la otra parte. Y como es una multiplicación con una fracción que es división, puedo sacar la raíz por separado. O sea, raíz de 3 partido en raíz de 4, pero raíz de 4 es 2, por la raíz de q cuadrado, que es q. Entonces, x, o la altura del triángulo, es raíz de 3 medios por q. Entonces, la altura de un triángulo equilátero también siempre es raíz de 3 partido 2 por el lado. Y ahora, sabiendo la base y la altura, tú puedes deducir que el área del triángulo equilátero es la base por la altura dividido en 2. Entonces, la base, habíamos dicho que medía q, la altura mide raíz de 3 medios por q, y eso va dividido en 2. Entonces, arriba, ¿qué te va a quedar? Q por Q es Q cuadrado, entonces te queda raíz de 3 Q cuadrado, y abajo, este 2 con este 2 por leyes de fracciones, tú los puedes juntar en el denominador multiplicándose. 2 por 2 es 4. Entonces, justamente lo que habíamos establecido al principio, el área de este triángulo equilátero es raíz de 3 por Q cuadrado dividido en 4. También nos mencionan el área de un cuadrado de lado P. Entonces voy a tomar acá un cuadrado, no me va a quedar tan lindo, ya, vamos a asumir que es un cuadrado. Entonces sabemos que este cuadrado tiene lado P, entonces el área es P por P, o sea, P cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ahora hay que traducir la relación entre el triángulo y el cuadrado, entre sus áreas, al lenguaje algebraico. Dice que el área del triángulo, o sea, el área del triángulo es igual a la cuarta parte del área del cuadrado, o sea, es la cuarta parte, es dividir el área en 4. Entonces sería el cuadrado, el área del cuadrado dividido en 4. O sea que te puede decir que el área del triángulo, que era raíz de 3 cuartos q cuadrado, es igual a el área del cuadrado, que es p cuadrado, partido en 4. Y fíjese que acá usted inmediatamente puede eh, multiplicar todo por 4, ¿sí? Y esto te va a hacer desaparecer a ambos lados del 4. Te va a quedar raíz de 3 por q cuadrado igual a p cuadrado. Y acá viene lo importante. Lo que yo quiero averiguar es cuál es la relación, la división de p entre q. Entonces, yo a partir de esta relación que obtuve acá, raíz de 3 q cuadrado igual p cuadrado, puedo establecer cuál es la relación de P dividido en Q. Porque este Q cuadrado que está multiplicándose por raíz de 3 yo lo puedo pasar dividiendo. Te va a quedar el raíz de 3 solito, igual a P cuadrado sobre Q cuadrado. Y fíjese que es una fracción en donde el numerador y el denominador están elevados al mismo exponente. Entonces eso yo lo puedo juntar en una sola potencia. Sería P partido Q, que es lo que yo estoy buscando, elevado al cuadrado igual raíz de 3. Raíz cuadrada de 3. ¿Cómo yo me deshago del cuadrado? Como P y Q son números positivos porque son medidas de los lados de un polígono. Entonces, cuando yo aplique acá la raíz, yo puedo eliminar el cuadrado aplicando raíz cuadrada. Me va a quedar el número sin valor absoluto, P partido Q. Y me va a quedar el número que tengo a la izquierda, que es el raíz de 3, pero me va a quedar dentro de otra raíz porque volví a aplicar la raíz cuadrada. Entonces esto es simplemente raíz de una raíz. Y como ambas son cuadradas, multiplico los índices y me queda cuarta raíz de 3, raíz cuarta de 3. O sea que P dividido Q es un número concreto, es la raíz cuarta de 3. Pero no aparece en mi alternativa. ¿Por qué no aparece? Solamente porque está expresado de otra forma. Toda raíz enésima, recuerde que se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario. Como el 3 no está elevado a nada, o sea, está elevado a 1, quedaría 3 elevado a un cuarto, porque el índice de la raíz siempre se pone abajo. Alternativa correcta, alternativa A. Muy interesante esta pregunta, combina muchas cosas que tiene que saber un estudiante que rinde esta evaluación. Me gustó mucho este problema.
Vamos a la pregunta 12. Volvemos a los logaritmos. Dice, en la siguiente tabla se presentan los valores aproximados de logaritmo de n, ¿sí? Si no se indica nada, al tiro usted tiene que recordar que estamos hablando de logaritmos en base 10, porque log de x es lo mismo que log en base 10 de x, o sea, simplemente se omite la base cuando es base 10. Para algunos números n, y aquí te dice, por ejemplo, si n vale 3, su logaritmo vale 0,477 aproximado, ¿sí? Recuerde que los logaritmos en cierta base de, de la mayoría de los números son números irracionales. Son muy pocos los valores del logaritmo que te dan números racionales o números enteros. Entonces, generalmente, uno siempre está trabajando con aproximaciones de los logaritmos porque son irracionales, igual que pi o que el número o que el número raíz de 2. Entonces, acá te dan aproximaciones para los logaritmos de estos valores, salvo para el del 1 y el 10, que son exactos, y te preguntan cuál es el logaritmo de 35.000. Esta pregunta no tiene una gran dificultad, ¿sí? La dificultad es que la respuesta te la dan expresada, ya no te la dan como un número concreto, te la dan como una operación, y que a lo mejor no es un procedimiento al que estamos acostumbrados, porque los logaritmos los sacamos con la calculadora, ¿ya? Pero así es como trabajaban las personas antes los logaritmos, ¿sí? Con tablas de logaritmos y a partir de las propiedades de los logaritmos se podían calcular logaritmos de números muy grandes. Entonces, mire, eh, pero y lo primero que tenemos que considerar acá es que a mí me están pidiendo el logaritmo de 35.000, pero a mí en ningún lado me dan ese en la tabla. Entonces yo, este logaritmo de 35.000, debo transformarlo de modo que me quede una expresión equivalente, pero usando los números que aparecen acá en la tabla, ¿ya? Entonces solo puedo usar números del 1 al 10, entonces la idea es escribir el 35.000 como un producto de números del 1 al 10. Ahora, ¿por qué un producto? Porque el logaritmo tiene una propiedad muy especial que dice que el logaritmo, esto sirve para cualquier base, pero en particular para la base 10, logaritmo de una multiplicación, x por y, es lo mismo que el logaritmo de x sumado con el logaritmo de y, o sea que el logaritmo te transforma el producto en suma de logaritmos. Y eso es lo que vamos a hacer acá, porque 35.000 yo lo puedo descomponer como una multiplicación de números. Entonces, 35.000 lo vamos a descomponer usando solo números que aparezcan en la tabla. No es tan difícil porque en el fondo 35.000 primero es 35 por 1000 y 35 no tiene mucha descomposición, tiene simplemente 7 por 5 o 5 por 7. Entonces esto es 5 por 7. Y acá el 1000 es simplemente 10 por 10 por 10. Entonces ya aparece en la tabla el 10, el 5 y el 7. Entonces esto es sencillo de calcular si yo tengo la tabla. Entonces lo voy a expresar como potencia, ¿ya? Porque yo también tengo una propiedad para los logaritmos de una potencia. Recuerde, el logaritmo de una potencia, el exponente simplemente sale multiplicando, ¿ya? Entonces, como yo quiero calcular log de 35.000, lo que yo voy a hacer es primero es descomponer el 35.000 y yo sé que esto es lo mismo que el log de 5 por 7 por 10 elevado a 3. Y como dentro del logaritmo hay una multiplicación, lo transformo a suma. Esto es logaritmo de 5 más logaritmo de 7 más logaritmo de 10 elevado a 3. Y aquí viene lo importante. Log de 5 yo ya sé cuánto vale, me lo dice la tabla. Vale 0,699. Más log de 7 también me lo dice la tabla, 0,845. Y eso ya me permite descartar la A y la B porque salen multiplicados esos valores y en realidad van sumados. Y por último, tengo el logaritmo en base 10 elevado a 3, de 10 elevado a 3. En este caso el 3 sale multiplicando, sería 3 por el log de 10. Pero el log de 10, de hecho esto es una propiedad, es simplemente 1. O sea, sería 3 por 1, 3. O sea, esto es 0,699 más 0,845 más 3. Alternativa correcta, C. ¿Sí? Esta pregunta no era tan difícil.
vámonos a la pregunta 3, ¿ya? Esta pregunta era ligeramente más complicada, ¿ya? Pero uno siempre en estas preguntas, uno tiene, sobre todo la gente que ya entrenó un poco y tiene más práctica, uno tiene indicios, porque ha resuelto antes ejercicios similares o tiene indicios a partir de la forma en que se presenta eh, la expresión de qué hacer, ¿ya? Entonces, mire. Lo primero que nos dicen es que P, B y C son números reales mayores que uno. Entonces, consejo, sigan mi consejo, escriban siempre esto en lenguaje matemático para que sea más fácil de tenerlo a la vista. P, B y C son mayores que uno, ¿ya? Algunos se preguntarán, ¿para qué me dicen eso? ¿Ya? Es importante que usted entienda para qué le dicen eso, ¿ya? Cuando usted define el logaritmo en base b de un número, ¿ya? Este logaritmo solo va a estar bien definido cuando la base del logaritmo, sea el b, sea mayor que cero y distinto de uno, ¿sí? Entonces, lo que te están diciendo acá, te están diciendo que este logaritmo, su base, como ya es mayor que uno, inmediatamente está bien definido porque la base es mayor que cero y distinta de uno. Lo mismo te están diciendo con el argumento. El argumento de un logaritmo siempre debe cumplir que debe ser mayor que cero. Por lo tanto, cuando a ti te dan un logaritmo, siempre deben asegurarte de que lo que está dentro del logaritmo sea positivo, estricto, sea mayor que cero. Y eso te lo da el b mayor que uno, porque como adentro te sale uno partido b siempre va a ser positivo, porque el b es positivo, entonces inmediatamente lo de adentro también está bien definido. Y lo mismo ocurre en uno partido p y y en b, ¿sí? Ya estamos asegurados de que los logaritmos están bien definidos, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué el c también nos indica que es un número real mayor que uno, ¿ya? Pero con esta explicación creo que es entendible. Entonces, vamos a ver cómo abordar esta pregunta. Primero, nos dan la condición para P, B y C, pero nos dan otra condición. Nos dicen la condición de acá, que el logaritmo en base P de B es igual a C, ¿sí? ¿Para qué nos dicen esto? Mire, fíjese que las respuestas están todas en términos del valor C, ¿ya? Y la pregunta, la expresión por la cual nos piden comenzar, no aparece el C en ningún momento. Solo aparecen P y B. Pero con esta relación que está acá y usando las propiedades adecuadas, yo puedo transformar todos estos términos que tienen P y B en términos de C. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se hace esto? Mire inmediatamente la forma que tiene el ejercicio. En este ejercicio sale log en base P, pero también te sale un log en base 1 partido P. Son bases muy parecidas, pero la sutileza es que está el inverso multiplicativo en una y en el argumento también. En uno te sale 1 partido B y en el otro te sale B. Entonces como que están invertidos, ¿sí? Y además, en las alternativas, todo está en términos de C. Entonces significa que con esto que me dan acá, yo debo ser capaz de convertir los dos logaritmos a una expresión que depende de C. Y aquí es donde a mí me hace algo choque. Digo, a ver, yo conozco cuánto vale el log P de B. Yo sé que eso es C. Entonces, acá no tengo problema porque tengo la misma base, tengo log P. Pero acá sí me hace problema porque tengo en otra base, tengo en la base 1 partido P. Entonces, lo que yo voy a usar en el primer logaritmo es simplemente las propiedades de los logaritmos, pero en el otro voy a tener que usar una propiedad extra que se llama el cambio de base. ¿Por qué? Porque si a mí me están dando información en una base y la pregunta la tengo en otra base, yo puedo aprovecharme de esta propiedad y cambiar la base del logaritmo para llevarlo a uno equivalente, pero que yo sí pueda transformar. ¿Qué es lo que dice la propiedad del cambio de base? Dice lo siguiente. Dice que si tú tienes un logaritmo en base A de B, no, lo voy a escribir igual que siempre, logaritmo en base B
de un argumento, entonces tú esto lo puedes transformar a la base que tú quieras mediante la siguiente equivalencia. Logaritmo en base b de a es lo mismo que lo siguiente. Log de a partido en log de b. ¿Sí? Eso es si yo utilizo la base 10. Pero yo puedo escoger cualquier base. Entonces, si yo quiero cambiar a una base, digamos, n, entonces logaritmo en base b de a es lo mismo que logaritmo en base n de a partido el logaritmo en base n de b. Y esta es una propiedad maravillosa porque te permite convertir los logaritmos de cualquier base a la base que tú quieras. ¿Qué es la única consideración que tú tienes que tener? Es que en esta fracción que te queda al cambiar de base, siempre la base es la misma, arriba y abajo, y tú la eliges. Y además, siempre en el numerador queda el argumento y en el denominador queda la antigua base. Eso es fundamental, ¿sí? Si no, está mal usada la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta misma propiedad para transformar este logaritmo en base 1 sobre p que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Cambiar la base a una base que yo sí tenga información. Entonces, vamos a cambiar a la base p. ¿Por qué? Porque yo tengo información acerca de la base p. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Dice log en base 1 partido p de b. Esta expresión yo la voy a cambiar a la base p. Entonces, recuerde, esta es mi base original y mi argumento sería este. Entonces, según la propiedad del cambio de base, esto sería una fracción. ¿Qué es lo que va arriba? Va el logaritmo de el argumento, o sea, de b, y abajo va el logaritmo de la antigua base, 1 partido p. Pero la base yo puedo elegir la que yo quiera, entonces, ¿cuál base voy a elegir? La más natural de todas, que sería la base p, ¿sí? Entonces esto sería log p de b dividido en log p de 1 sobre p. Y aquí ya estoy dado por lo siguiente. Resulta que eh, cuando usted trabaja en base P, tiene ya todos los datos, porque mire, log P de B es igual a C. Entonces, en el primer logaritmo, usted puede usar la propiedad porque 1 partido B es lo mismo que B elevado a menos 1, o es una división dentro del logaritmo. Y cuando yo tengo una división dentro de un logaritmo, es el logaritmo del primero, log P de 1, restado con el logaritmo del segundo, o sea, log P de B. Pero resulta que log P de 1, ¿a cuánto debo elevar el P para obtener 1? Por definición, todo logaritmo de 1 en cualquier base, eso es 0. Entonces te queda 0 menos log P de B, más lo que viene después. Lo que viene después es lo que yo cambié de base, entonces te quedaría log en base P de B partido en log en base P de 1 sobre P. Y entonces, cuando yo desarrolle esto, acá, ojo, tenga cuidado. Usted puede restar, convertir a resta solo cuando la división esté dentro del logaritmo, pero si son dos logaritmos dividiéndose, usted no puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir calculando de a poco, ¿ya? Entonces, estoy en este punto. Log P de B partido en log P de 1 partido en P. Entonces, observe que por definición nos los dan en el enunciado log P de B es C. Entonces te va a quedar, el cero no cuenta, sería menos log P de B, o sea, menos C más. ¿Cuánto es log P de B? Log P de B es C y abajo me va a quedar lo siguiente. Como usted tiene logaritmo en base P de 1 partido P y adentro del logaritmo tiene una división, esto es lo mismo que el log P de 1 menos log P de P. Y log P de 1 es 0, ya lo vimos, te quedaría 0 menos log P de P. Pero cuando usted tiene logaritmo en base P de P,
Eso es uno porque p elevado a uno es p. Entonces te quedaría 0 - 1. Si te hace 0 - 1, eso te da exactamente -1. O sea, que la expresión original es simplemente equivalente en términos de c a menos c más c partido en -1. C dividido en -1, eso es menos c. Entonces te quedaría menos c sumado con menos c. Y eso es simplemente -2 veces c. O sea, alternativa correcta, alternativa A. ¿Sí? Así que así se resolvía esta pregunta. ¿Ya? Esta tenía una dificultad un poco mayor, ¿sí? Si es que usted no tiene claras las propiedades del cambio de base. Sin la propiedad del cambio de base hubiera sido muy difícil que usted llegara a la respuesta correcta. ¿Ya? Así que, alternativa A. Vámonos a la pregunta 14. Pregunta 14 dice, bajo condiciones especiales, la población de cierto tipo de bacterias se triplica cada 10 días. En esas condiciones, si una colonia de este tipo tiene inicialmente 8 por 10 elevado a 5 bacterias, ¿cuál será su población de bacterias al término de 50 días? Entonces, observa acá lo siguiente, a nosotros nos están diciendo las condiciones bajo las cuales cierto tipo de bacteria se reproduce. Entonces, nosotros aquí tenemos dos condiciones. Tenemos la condición inicial, que es que inicialmente hay 8 por 10 elevado a 5 bacterias, y tenemos la tasa de cambio. Sabemos que se triplica cada 10 días. Entonces, como yo quiero saber cuál va a ser la población al término de 50 días, esto significa que la colonia se triplicó 5 veces, po, porque si se triplica cada 10 días, en 50 días se va a haber triplicado 5 veces. Ahora, si yo no me quiero confundir, lo que voy a hacer es una tabla. Voy a hacer una tabla, ¿ya? Donde en una columna yo ponga el tiempo transcurrido, o sea, la variable independiente, pero como la tasa de triplicación, lo dije pésimo, como la tasa de cambio de la población es cada 10 días, eso es lo que dicen mis datos, yo voy a hacer esta tabla con el tiempo cada 10 días. Entonces aquí voy a poner días, entonces inicialmente voy a poner el cero, ¿cierto? Porque no ha transcurrido día. Y acá voy a poner la cantidad de bacterias. Entonces, cuando no ha pasado nada, inicialmente hay 8 por 10 elevado a 5. Pero si pasan 10 días, el valor que había originalmente se multiplica por 3, o sea, sería 8 por 10 elevado a 5 por 3, se triplica. Si pasan 10 días más, se va a volver a triplicar, o sea, pero lo que tenía antes, o sea, sería 8 por 10 elevado a 5 por 3 elevado a 2. ¿Por qué? Porque sería volver a multiplicar por 3. Y 3 por 3, me conviene escribirlo como 3 elevado a 2. Lo mismo si va otros 10 días más. Se tiene que volver a multiplicar por 3. Y eso va a ocasionar que en vez de estar 3 elevado a 2 me aparezca 3 elevado a 3, porque se vuelve a multiplicar por 3. Con 40 días va a ser 8 por 10 elevado a 5 por 3 elevado a 4, porque vuelvo a multiplicar. Y finalmente a los 50 días va a ser 8 por 10 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Entonces, ¿qué es lo que se nota? Que si usted tiene periodos de 10 días, el exponente del 3 es el que te indica cuántos periodos de 10 días han transcurrido. Entonces, como son 50 días, son 5 periodos de 10 días. Entonces, ya tengo la cantidad total de bacterias, pero no aparece en la alternativa. Bueno, simplemente no aparece porque lo que quieren que yo haga es que lo lleve a una forma equivalente. Entonces, 8 por 10 elevado a 5 por 3 elevado a 5 es simplemente como el 10 y el 5 tienen el mismo exponente, yo los puedo juntar. Sería 8 por 10 por 3 elevado a 5. Y esto te quedaría 8 por 30 elevado a 5. O sea, alternativa correcta, alternativa A. Nos pasamos entonces ahora a la pregunta 15. Y esta pregunta 15 fue una de mis favoritas porque requería mucho análisis, ¿sí? Es un análisis no tan complejo, pero
Me encanta porque son preguntas en las que realmente un estudiante tiene que eh, analizar la expresión y buscar formas de ingeniársela para poder ver cuál de todas es la correcta o para argumentar cuál de todas es la correcta. Entonces dice, si P es igual a 7 elevado a 46 menos 7 elevado a 44, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a P? Entonces, eh, te dicen, ¿es un número impar, es un número primo, es un múltiplo de 13 o es un múltiplo de 21? ¿Ya? Entonces, una estrategia imposible de utilizar acá es calcular el valor de el número que te describen ahí, porque es un número concreto, o sea, 7 elevado a 46 menos 7 elevado a 44. Pero es imposible calcular en la prueba porque necesitarías días para poder calcular a mano este valor. Entonces, no podemos calcularlo. Entonces vamos a tener que seguir una estrategia algebraica para poder encontrar el valor de este número o encontrar cuál la afirmación es correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el número. P es igual a 7 elevado a 46 menos 7 elevado a 44. No sé si les pasa, pero a mí como que me da seguridad escribir el mismo número que me dicen a mí, me da seguridad escribirlo de nuevo, ¿sí? Porque siento que es algo mío. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a decir usted? Fíjese que el 7 elevado a 46 es lo mismo que multiplicar el 7 por sí mismo 46 veces. Y el elevado a 44 es lo mismo, pero solo 44 veces. Entonces resulta que aquí hay una resta y estas de acá son multiplicaciones. Pero esas multiplicaciones tienen un término común, son puros 7. Entonces lo que puede hacer usted, como acá el 7 aparece 46 veces, y acá aparece 44 veces, esto usted lo puede factorizar. ¿Cómo lo voy a factorizar? 44 veces. Voy a poner 7 elevado a 44 y voy a abrir un paréntesis. Entonces tengo que poner adentro una resta. Tengo que ver esto por cuánto debo multiplicarlo para que me quede este. Pero como ya lo tengo 44 veces afuera y eran 46 veces, simplemente tengo que ponerlo multiplicado dos veces adentro, o sea, 7 elevado a 2. Y este de acá, como adentro, tengo que poner algo que me deje el que tengo afuera intacto. El único número que puede ir adentro es 1, ¿sí? Entonces ahí, si usted se fija, si hace la multiplicación, es correcto. Esto es 7 elevado a 44 por paréntesis 7 al cuadrado menos 1. Como 7 al cuadrado es 49, te va a quedar 7 elevado a 44 por 49 menos 1, o sea, multiplicado por 48. ¿Sí? Esto de acá da 48. Entonces, ahora sí, con esto, yo tengo un número que es un poco más fácil de analizar que el anterior, porque como tengo una potencia y una multiplicación, son puras multiplicaciones, y la multiplicación no es difícil de analizar. Entonces, vamos por partes. Mire, analicemos una por una. La primera afirmación me dice que P es un número impar, pero ¿podrá ser correcto que sea un número impar? Observe, el número 48 es un factor de P, ¿sí? Por lo tanto, P tiene un factor que es par, ¿sí? 48 es par porque es 2 por 24. Entonces, fíjese que esto es 7 7 a la potencia 44 por 24 por 2. Entonces, P tiene como factor al 2, por lo tanto, P es par. O sea, inmediatamente, T2 me dice que esta es incorrecta. Tampoco puede ser un número primo, porque el número primo es aquel que solo puede dividirse entre sí mismo y uno. Y este número, como tiene como factor al 48, tiene como factor al 2, al 24, incluso tiene como factor al 7 elevado a 44, eso hace que también tenga como factor al 7. Entonces no es primo porque se puede dividir por todos aquellos factores que lo componen. Por lo tanto, tampoco es primo. Veamos si es un múltiplo de 13. Para que un número sea múltiplo de 13, observe que el 13 es un número primo. Entonces, la única forma de que un número sea múltiplo de 13
es que efectivamente el número tenga como factor al 13 o a un múltiplo de 13, como puede ser 26, 39, pero si no tiene al 13 es imposible, ¿ya? Entonces, fíjese que acá, ¿este número tendrá al 13 como factor? Claramente no. Mire, 7 elevado a 44 es una secuencia de 44 veces el 7 multiplicándose, o sea, aquí no hay ningún 13. 24, si usted lo descompone al máximo, sería 6 por 4, sería 3 por 8, o sea, 3 por 2 por 2 por 2. Eso me va a dar a mí 24. Y ponemos el otro 2 que estaba sobrando al lado. Entonces, ninguno de estos factores que componen al P es 13, por lo tanto, no puede ser un múltiplo de 13 y por descarte sería múltiplo de 21. Ahora, ¿por qué esto es un múltiplo de 21? Porque es simple. Tome uno de estos 7, porque yo tengo el 7 44 veces, y deje un 7 separadito y un 3 separadito ahí. 7 por 3 me da 21, ¿sí? Entonces, como yo tomé un 7, ya no voy a tener 44, voy a tener 43 veces el 7 por 21 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, por 16. O sea, ¿es un múltiplo de 21? Sí, porque tiene al 21 como factor. O porque tiene al 7 y al 3 como factor, y eso hace automáticamente que el 21 también sea factor. ¿Ve que era bonita esta pregunta? Pregunta 15, entonces resuelta. Si usted respondió esto, sigue en carrera. Vamos con el 16. Dice, el banco te garantiza una tasa de interés trimestral de 2,5% para los depósitos a plazo. La función que modela el capital final que tendrá una persona luego de depositar es C igual a M por 1 más N elevado a un N minúsculo. Y ahí te dan lo que corresponde a cada uno de esos parámetros que aparecen ahí. Entonces dice que M es el capital inicial, N es la tasa de interés expresada como decimal, o sea, hay que pasar la tasa porcentual a decimal, y N es la cantidad de trimestres que se mantiene el dinero en el banco. Ojo con esto, es muy importante, trimestres. Si una persona hace un solo depósito inicial de 2.500.000, ¿cuál es la expresión que representa el capital final que tendrá esta persona después de 2 años? Entonces acá nos dan una serie de alternativas. Esta pregunta no es difícil porque nos dan la fórmula que te modela el capital final y uno solamente tiene que ir reemplazando los parámetros y ni siquiera tienes que resolver. O sea, solo tienes que reemplazar los parámetros y vas a saber inmediatamente cuál es la correcta. ¿Qué información nos dan? ¿Tenemos el capital inicial? O sea, ¿tenemos M? Claro que sí. Dice que el capital inicial es el depósito inicial, 2.500.000. O sea, es un dato. ¿Tenemos la tasa de interés? Claro que sí. La tasa de interés trimestral es, que en este caso sería el N, es 2,5%, pero N debe ir expresado como decimal. Entonces, usted simplemente para pasar un porcentaje a decimal, divide en 100 o corre la coma a dos lugares. Y si se te acaban los números, agregas ceros. Entonces, esto sería 0,025. 0,025. Eso sería un 2,5% de interés. Y finalmente nos dicen que n minúscula es la cantidad de trimestres. Entonces, como nos preguntan cuánto es el capital que va a tener la persona después de 2 años, usted no puede reemplazar el n minúscula por 2, porque el n se mide en trimestres. Entonces, usted tiene que ver cuántos trimestres hay en 2 años. Y trimestres son periodos de 3 meses. Entonces, ¿cuántos periodos de 3 meses hay en 2 años? Que son 24 meses. 8. Porque cada año tiene 4 trimestres y como son 2 años, son 8 trimestres. Entonces, inmediatamente entonces nosotros ya podemos ir viendo cuál es la correcta. Si usted reemplaza eso en la función del interés compuesto, sería M, 2.500.000 por uno más la tasa en decimal, 0,025, y eso elevado a los trimestres, o sea, 8. ¿Aparecen las alternativas? Casi.
aparece pero resuelta la suma. 2.500.000. Y si usted suma un entero más 0,025, eso es 1,025 elevado a 8. O sea que la alternativa correcta es la B. La A era para que se confundiera al sumar. O sea, alguien que marcó la A simplemente porque sumó mal el 1 más el 0,025. Y los que marcan la otra es porque no entendieron que iba una suma antes. Entonces, si hay una recta, nada que ver. Y además el n va afuera del paréntesis. Entonces, no tienen sentido la otra. ¿Ya? Si a ti te hubieran preguntado cuánto es la ganancia, ahí sí usted podría haber respondido otra pregunta. Porque la ganancia sería el capital final, que es el que tenemos, 2.500.000, ¿cierto? Por 1,025 elevado a 8. Y a eso yo le tengo que restar lo que yo deposité porque quiero sacar la ganancia. O sea, le tengo que restar 2.500.000. Y si usted factoriza el 2.500.000 para sacar la ganancia, sería 2.500.000 factor de este término, 1,025 elevado a 8, restado con 1 porque tengo que restar los 2.500.000. Entonces, como estoy factorizándolo, eso es multiplicarlo por 1. Y ahí sí, esta es la ganancia, ¿sí? Para que tenga ojo ahí. Y estas dos eran solo para distraer a los que convierten mal el porcentaje a decimal. Vamos con la pregunta 17, ¿ya? La pregunta 17, chiquillos, eh, no tiene una mayor dificultad en términos de concepto, ¿sí? La dificultad que tiene es de interpretar esta liquidación de sueldo y interpretar el enunciado. Dice el sueldo líquido es el monto total que recibe una persona que trabaja luego de descontar del total de haberes las cotizaciones obligatorias y voluntarias del sueldo total imponible. O sea, los descuentos solo se hacen al sueldo imponible. Lo que no es imponible no te pueden descontar para las imposiciones. Es lógico, ¿no? Entonces, aquí te presentan una liquidación de sueldo con cierto detalle, pero el detalle que te dicen es que hay un descuento desconocido, ¿sí? O sea, no es que sea desconocido, sino que depende de cuánto tú quieras qué porcentaje tú quieres que te saquen para cotización voluntaria. Entonces, como todas las personas eligen algo distinto, se pone un parámetro, A%. Y el descuento que te hacen al sacarte ese A% lo simbolizan con X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dicen, ¿cuál es la expresión que representa el sueldo líquido de esta persona en función del número A del porcentaje de cotización voluntaria? Entonces, lo que quieren ellos es obtener una especie de fórmula para que el trabajador diga, yo quiero que voluntariamente me descuenten tanto por ciento, ellos meten el valor a la fórmula y les dé el sueldo final, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar acá, el sueldo líquido a pagar. O sea, nos están pidiendo el Z, ¿ya? Pero X y Z no intervienen en ningún momento porque no nos sirven. Es solamente es para que tú tengas una idea de que se va a descontar algo, ¿ya? Entonces, mire, analicemos la cotización. Dice sueldo base, horas extra, sueldo total imponible. O sea, a esta parte es aquella a la que tú le puedes hacer descuentos, ¿ya? No al sueldo no imponible, ¿sí? Entonces, ojo acá, este sueldo total no imponible va a estar sí o sí en tu bolsillo al final de cuando te paguen, pero el descuento debe hacerse siempre sobre el sueldo total imponible. Entonces, fíjate que nos dicen cuál es la expresión que representa el sueldo líquido de esta persona en función de el número A, ¿ya? Entonces acá lo que usted tiene que tener claro es lo siguiente. Fíjese que a usted le van obligatoriamente, ya le están descontando un 10% de su sueldo imponible y un 7% de su sueldo imponible. Como son porcentajes del mismo valor, entonces yo los puedo sumar. En este caso, 10% más 7% son 17% del sueldo imponible, ¿ya? Solo porque lo estoy calculando respecto al mismo sueldo.
Entonces, ya te descuentan un 17%. Y si tú además agregas un A%, entonces el porcentaje de descuento de tu sueldo va a ser igual a el 17 más el A%. Ese va a ser tu porcentaje de descuento, 17 más A%. De hecho, es aquella expresión que aparece en todas las alternativas, ¿ya? Pero aquí te tienes que tener cuidado, ¿sí? Porque si tú quieres descontar el 17 más A% de tu sueldo, tú para calcular cuánto en sueldo estarías descontando, tienes que tomar este porcentaje, pasarlo a fracción, eso se pasa dividiéndolo en 100 y eso multiplicarlo por el sueldo. Entonces, el descuento en plata, ¿cierto? Sería el porcentaje, 17 más A, dividido 100 multiplicado por el sueldo. Y aquí tienes que tener claro que el sueldo que se utiliza es el imponible, o sea, el 800.000, porque a lo otro no le puedes descontar. Entonces sería la plata que te descuenta. Entonces, ¿cuál va a ser tu líquido al final? Va a ser el imponible, o sea, el 800.000, pero restándole el descuento. 17 más A partido 100, lo voy a poner acá con paréntesis, por 800.000. Y como el no imponible no te lo pueden descontar, te lo tienen que pagar tal cual, o sea, más los 150.000 no imponibles. Entonces, fíjate que ese es tu sueldo líquido. El imponible menos el descuento más el no imponible. Pero no aparece en la alternativa. Entonces, aparece en la alternativa escrito de otra forma. Entonces, ¿cuál es la forma? En esta suma y resta hay dos términos que tienen como término común al 800.000. Entonces tú lo vas a factorizar, 800.000 factor de un entero menos, y este es el otro factor, 17 más A partido 100, ¿sí? Más los 150.000. Entonces, ¿cuál era la alternativa correcta acá? Exactamente la alternativa C. ¿Por qué no era la D? Que también es muy parecida. Es porque la fracción abarcaría al uno también. Y eso no sería correcto porque es un entero menos la fracción. ¿Y por qué no sería el A? Porque se calcula el descuento en torno al sueldo total, ¿sí? O sea, considerando los 150.000. Entonces, la A y la B ya estarían incorrectas, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Vámonos entonces con la pregunta 18, ¿ya? Esta pregunta que está acá también me gustó mucho porque te combina la geometría con el álgebra, que están muy relacionadas. Se dice, considera la figura adjunta formada por tres cuadrados, uno de lado a metros y otro 2 de área p cuadrado metros cuadrados, cada uno. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de la zona gris en metros cuadrados? ¿Ya? Esta pregunta, chiquillos, era un regalito para los que en primero medio aprendieron bien la relación entre los productos notables y áreas de rectángulo y cuadrado. Mire, resulta que el cuadrado grande tiene lado a metros. Entonces yo aquí lo voy a escribir porque eso me da seguridad. Entonces esto mide a metros y este también. Entonces, esto significa que el área total, o sea, de todo el cuadrado, sin haberle recortado las esquinas, el área total va a ser el área del cuadrado grande, o sea, lado por lado, A por A cuadrado. Mientras que los cuadrados pequeños tienen lado P, según el enunciado. Entonces, el área de estos cuadrados pequeños es simplemente P elevado a 2, P por P cuadrado. Entonces, si tú quieres sacar el área gris, tienes que tomar el área total y restarle los dos cuadraditos, ¿sí? Entonces, el área total es simplemente a cuadrado y como cada cuadrado tiene área p elevado a 2, entonces, y tú lo vas a restar dos veces, tienes que restar dos veces p elevado a 2, o sea,
esa sería la expresión que te da el área gris. Pero si te fijas, no aparecen las alternativas, porque a ver, esto de acá es un cuadrado de binomio. Sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, claramente esta expresión que está acá no es equivalente a la que está acá. Lo mismo acá, tienes 2 por un cuadrado de binomio. A cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, tampoco. ¿Dónde está la chance entre la A y la B? ¿Sí? Y acá usted tiene que tener algo claro. Hay un producto notable que se llama la suma por su diferencia o diferencia de cuadrados y que siempre tiene la siguiente estructura. Sale x cuadrado menos y cuadrado, es lo mismo que hacer x y sumarlo con y multiplicarlo por x restado con y. Por eso se llama suma por diferencia o diferencia de cuadrados. Porque cada vez que usted tenga una diferencia de dos cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, se puede escribir como un producto entre una suma y una diferencia, x más y por x menos y. Entonces acá vamos a hacer exactamente eso. Vamos a escribir esta diferencia de cuadrados como una suma por diferencia. Aquí vamos a poner una suma y acá una diferencia. Ahora, no importa el orden de los signos, porque es una suma multiplicada por una diferencia. También lo puedo escribir como la diferencia multiplicada por la suma, porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, debo ver qué cosa elevada al cuadrado me da a cuadrado. O lo que es lo mismo, sacarle la raíz cuadrada a la cuadrada. Pero la raíz cuadrada de a cuadrado sería el valor absoluto de a. Pero como el a es una medida de un lado, es positivo, no es necesario el valor absoluto, porque ya sé que es positivo, entonces sería a. Entonces, sí o sí, el primer término en mis dos factores debe ser a. Y debo ver qué cosa multiplicada por sí misma me da como resultado 2p cuadrado. Pero eso es lo mismo que sacar la raíz al 2p cuadrado. Y la raíz de 2p cuadrado se puede separar porque una multiplicación sería raíz de 2 por raíz de p cuadrado. Y como p es positivo, la raíz con el cuadrado se va. Entonces, esto sería raíz de 2 por p. Por lo tanto, ¿cuál es la expresión? Que al elevarla al cuadrado me da 2p cuadrado, raíz de 2 por p. Y eso es lo que va en el segundo término en cada paréntesis. O sea, alternativa correcta, alternativa B. Vámonos con la pregunta 19. ¿Sí? Aquí ya nos cambiamos de tema, ¿sí? En la pregunta 19, lo que se nos pregunta es cuál, nos hacen una pregunta acerca de funciones lineales, ¿sí? Entonces, vamos a leer el enunciado. El tema de funciones lineales afines es un tema común en ambas pruebas, ¿sí? Sin embargo, en la M2 se pregunta con un nivel extra de complejidad. Usted- los que dieron la prueba se dieron cuenta de que había que hacer muy poco cálculo en estas preguntas de funciones lineales y afines de la M2, al contrario en la M1. Entonces dice, considera la siguiente gráfica que corresponde a la función que modela la relación lineal entre la profundidad en metros de un objeto sumergido y la presión que ejerce el agua sobre este, o sea, nuestra variable T, que es la variable independiente en la profundidad, y de acuerdo a la profundidad del objeto, yo voy a tener cierta presión sobre él. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes funciones modela la presión en pascales que el agua ejerce sobre el objeto respecto de T en metros? Y ahí nos dan una serie de opciones. Entonces, acá hay que tener algo muy claro. Cuando usted tiene una función afín o lineal, bueno, va a ser lineal cuando esta función pase por el origen y va a ser afín cuando pase por cualquier lugar menos por el origen. Podría ser así, o incluso al revés, ¿sí? Lo importante es que cuando usted tiene una función de este tipo, vamos a dibujarlo así, siempre las funciones afín y lineales son líneas rectas y esta línea recta usted la puede caracterizar mediante dos parámetros. Un parámetro es este intercepto que está acá, que es el corte con el eje vertical,
que se le suele llamar n o intercepto, y el otro, que es el que me da la inclinación de la recta, o sea, la dirección de la recta. Ese parámetro se llama m o pendiente, ¿sí? La pendiente me dice en qué dirección va la recta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula la pendiente? Es súper sencillo. Cuando usted tiene una recta con una cierta inclinación, esa inclinación se puede determinar si usted sabe cuánto es la variación vertical de esta línea recta y cuánto es la variación horizontal de esta línea recta, porque la pendiente se calcularía simplemente como la variación vertical dividido en la variación horizontal, ¿sí? Entonces, si usted tiene esto, inmediatamente va a saber la pendiente. Y teniendo la pendiente, ¿cuál es la fórmula de mi función afín? Si mi variable es x, entonces mi función afín va a ser esta forma, va a ser la pendiente por x más el intercepto, ¿sí? O sea, es una forma muy sencilla, m por x más n, donde m es la pendiente y n es el corte con el eje vertical o intercepto. Entonces, en este caso, es análogo porque la variable es t. Entonces todas mis funciones van a ser de la forma f de t igual a un numerito que yo no conozco, pero sí voy a poder calcular por la variable t más el intercepto. Pero observe que acá me están dando explícitamente el intercepto. El intercepto con el eje vertical de esta gráfica es el 1. Entonces inmediatamente yo ya sé que el intercepto vale 1. Entonces lo único que me faltaría encontrar es la pendiente. Pero como señalé previamente, la pendiente es la variación, es el cociente entre la variación vertical y la variación horizontal. Entonces, como ya tenemos acá la variación vertical y la variación horizontal, la podemos calcular fácilmente. Voy a ponerle t para que sea concordante con la variable que estamos usando. Acá la diferencia vertical es simplemente la diferencia que hay entre el 10 y el 1, que es 9. O sea, delta I vale 9. Mientras que la horizontal sería la que hay entre 0, porque parte acá, hasta el 90. Y eso es 90 menos 0, o sea, 90. O sea que el m, que es la pendiente, sería igual a la variación vertical, 9, dividida en la variación horizontal, 90. 9 dividido en 90. Si simplificas por 9 sería un décimo y 1 dividido en 10 como decimal es 0,1. Entonces ya tenemos el m. O sea que f de t sería igual a m, que es 0,1, por t más 1, que es el n. Y busco cuál es la función. Recuerden, no importa el nombre que yo le ponga a la función. Busco cuál de todas tiene eso y esa es la alternativa D. ¿Sí? Así que esa sería la correcta. Ahora, hay otra forma de encontrar, por decir así, la ecuación de la recta, ¿ya? Tú puedes encontrar la ecuación de una recta si conoces la pendiente y un punto donde ella corta. En este caso yo usé eso. Conocí la pendiente, que era M, y después el punto donde cortaba. Pero hay otra versión que es conociendo dos puntos de la recta, que también se puede hacer en este caso, porque tú tienes acá un punto que es el punto, siempre se pone el horizontal primero, 90,10, y tienes un P2, que sería este punto de acá, en donde la horizontal es 0 y la vertical es 1, o sea, sería 0,1. Entonces, si tú tienes dos puntos de la recta, como ocurre acá, tú puedes sacar la ecuación de la recta. ¿Cómo se saca la ecuación de la recta? Muy sencillo. Voy a borrar acá. Esto va a quedar de tarea para el lector, solo voy a recordar la fórmula. Entonces, si tú quieres saber cuál es la ecuación de una recta dado dos puntos, entonces vamos a usar y x, sería, si a este le ponemos x1 y 1, y a este le ponemos x2 y 2, sería y menos y1 igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. ¿Qué son x2, x1 y 2 y 1? Son las coordenadas de estos puntos, ordenadas eh, a tu antojo, ¿sí? Pero siempre conservando el orden. Entonces, por ejemplo, acá el I1 sería 10.
Entonces sería, o para simplicidad, vamos a tomar este como x2 y 2 y vamos a tomar este como x1 y 1. Entonces sería y menos y1. Y1 vale 1 en este caso. Hago y2 menos y1. Y2 menos y1 sería 10 menos 1, o sea, 9. Y abajo, x2 menos x1 sería 90 menos 0. Por x menos x1, pero x1 es 0. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar acá? Te va a quedar y menos 1 igual a 10 menos 1, 9, y 90 menos 0 es 90. O sea, volvemos al 9 partido 90. Y x menos x1 sería x menos 0. O sea, simplemente x. O sea que llegamos a que y menos 1 es igual a 0,1 por x. Y eso, si despejas la y, te queda 0,1x más 1. No está en la alternativa, obviamente, porque le cambiamos la letra, pero recuerde que la función siempre representa al y la variable independiente siempre representa al x. Entonces simplemente busco el equivalente con t, que sería este de acá. Vamos a irnos a la última pregunta de esta parte del video, ¿ya? Y habla sobre proporcionalidad. En la pregunta 20 nos dicen en cuál de las siguientes representaciones las variables son inversamente proporcionales, ¿ya? Primero, un recordatorio teórico, ¿sí? Cuando yo hablo de proporcionalidad, al menos en la M2, se estudian solo dos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa, ¿sí? Le voy a poner proporcionalidad directa, que es aquella en que cuando yo tengo dos variables, estas cambian de la misma forma a una razón constante. Entonces, por ejemplo, em, el número de leche, la cantidad de leche que yo utilizo y la cantidad de helados que produzco, ¿sí? A medida que yo, por ejemplo, si yo duplico la cantidad de leche, si sigo la misma receta, voy a hacer el doble de helados también. O si hago el triple de leche, el triple de helados. Eso es una proporcionalidad directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las dos cosas cambian a una razón constante y de manera conjunta, en la misma dirección, por decirlo así. Pero si yo tengo una proporción inversa, que el otro tipo de proporción es cuando las dos variables cambian de manera inversa. Por ejemplo, cantidad de trabajadores y tiempo en que yo me demoro en hacer los helados. Por ejemplo, si yo quiero hacer 1000 helados y yo con dos trabajadores me demoro 10 días, ¿qué pasa si yo aumento al doble de los trabajadores? Como ahora voy a tener el doble de trabajadores, me voy a tardar solo la mitad del tiempo. Entonces eso significa que si con dos trabajadores yo me demoraba 10 días, con el doble, o sea, con cuatro, me voy a demorar la mitad, o sea, 5 días. Entonces la proporción inversa funciona así. Y vamos a tomar el mismo ejemplo. Si con dos trabajadores yo me demoraba 10 días, con el doble de trabajadores, con cuatro, y me voy a demorar la mitad, 5. Y observe que acá hay una regularidad, porque si usted multiplica 2 por 10 y 4 por 5, en ambos casos te va a dar 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que toda proporción tiene asociado un parámetro que se llama la constante de proporcionalidad, que a mí me dice con qué, cuál es el valor con el cual se relacionan las dos variables, la tasa de la relación entre las dos variables. Entonces, la constante de proporcionalidad, en el caso de la proporción inversa, es aquel valor que se obtiene al multiplicar dos puntos de la variable. Entonces, algo que caracteriza la proporción inversa es que si x e y son inversamente proporcionales, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que x por y debe ser igual a un valor constante, que es justamente la constante de proporcionalidad. Entonces, lo que yo debo buscar es en cuál de estas cuatro representaciones que me dan acá, el producto es constante. En este caso, si usted mira la primera, m y n, cuando la m vale 5, la n vale 8. ¿El producto cuánto da? 5 por 8, 40. Si tienes 10 y 4, 10 por 4, 40. Y 20 por 2, 20 por 2, 40. O sea que, en este caso,
las variables son inversamente proporcionales. O sea que encontré rápidamente la respuesta porque el producto era constante igual a 40. ¿Qué pasa si yo analizo la B? 5 por 10 50, 10 por 9 90, ya, falló, porque ya no son directamente proporcionales. O sea, perdón, inversamente proporcionales. Aun cuando, mientras la P aumenta, la Q disminuye. Lo que pasa es que cuando la P aumenta, la Q no disminuye en el mismo factor. ¿Sí? Por ejemplo, acá P aumentó al doble de 5 a 10, pero Q no disminuyó a la mitad. ¿Sí? Entonces ahí significa que no hay una proporción inversa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la C no es? Si usted se acuerda en séptimo básico, su profesor a usted le enseñó que toda proporción inversa, si usted empezaba a graficar los valores de las variables, por ejemplo, si usted grafica el 5 y el 8, ya vamos a graficar acá el 5 y acá el 8, le va a dar un puntito, ¿sí? Acá vamos a poner el M y acá vamos a poner el N. Si usted grafica el 10 y el 4, entonces tendría que poner acá el 10 y por acá el 4. Entonces te va a dar otro puntito. Y así, si tú graficar ahora el 20 y el 2, te va a dar otro puntito por acá abajo. Entonces, cuando tú vas graficando valores de pares ordenados de variables que son inversamente proporcionales, a ti se te va a ir formando una curva que se llama una hipérbola, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, en la C, sí se muestra una hipérbola, pero no necesariamente el hecho de que haya una curva parecida a una hipérbola me asegura que sean inversamente proporcionales. Yo siempre debo verificar que el producto es constante. Entonces, por ejemplo, acá en el 2,6 el producto te da 2 por 6 12, pero en el 3,5 te da 3 por 5 15. Entonces, no son distintos. Aquí no hay una constante de proporcionalidad inversa. Y en este caso, la D se descarta inmediatamente porque además de que el producto no da constante, es una línea recta. Entonces, una proporción inversa nunca te va a dar como gráfico una línea recta, ¿ya? Así que la D es incorrecta. Vamos a irnos ahora entonces al siguiente video donde te voy a explicar de la pregunta 21 hacia la pregunta 30.